Bueno, bienvenidos a esta primera clase de metodología de la investigación. En esta oportunidad lo que vamos a empezar a tratar es un poco el tema del conocimiento. Básicamente no arrancamos por metodología porque al ser una materia nueva, el solo hecho de ya empezar con conceptos tan avanzados como metodología haría que tengamos que arrancar desde un bache. Entonces arrancamos desde un poco más atrás, vamos a ver qué es el conocimiento, en particular cuáles son los roles de los diferentes actores del conocimiento, y a partir de ahí seguiremos avanzando hasta llegar a lo que es la metodología de la investigación científica propiamente dicho y más allá también. Lo primero que vamos a ver en esta oportunidad es cómo entendemos al conocimiento. Para nosotros el conocimiento, esto derivado de una definición de Nikolai Hartmann, es una correlación entre un sujeto y un objeto, entre un sujeto que conoce y un objeto que es conocido. ¿Qué significa que es una correlación? Lo que dice abajo, no hay sujeto sin objeto y no hay objeto sin sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Un sujeto siempre va a ser la persona, en este caso, que es la que va a producir el conocimiento, y el objeto va a ser aquello que nosotros estamos conociendo, ya sea una cosa o una persona. Que sea una correlación no significa que la cosa que estemos conociendo, por ejemplo, que la mesa que estamos viendo, que queremos conocer, no exista, sino que solamente va a ser un objeto de conocimiento en la medida en que haya un sujeto que la conozca. La mesa puede existir sin ser un objeto nunca, porque objeto no tiene que ver con el ser de la cosa, o que una cosa sea lo que es, por ejemplo en este caso que sea una mesa, sino que tiene que ver con que sea un conocimiento para el sujeto, que se pueda formar conocimiento a partir de la interacción con ese objeto. Entonces, solamente va a ser objeto si hay un sujeto, y de la misma manera, una persona puede no ser un sujeto del conocimiento, un hombre puede no ser un sujeto del conocimiento, si no hay un objeto que yo esté conociendo. Entonces, no voy a ser un sujeto que conoce algo si no hay nada para conocer. Desde este punto de vista se dice que es una correlación, pero además Hartmann agrega que esta correlación es irreversible. ¿Qué quiere decir que es irreversible? De que en el momento, si nosotros tomamos el conocimiento como si fuera una foto que nosotros sacamos como algo estático, el que es sujeto y el que es objeto es objeto. Con las cosas es más fácil de ver. Si yo conozco un termo, evidentemente el termo no va a ser un sujeto que conoce, porque no me puede conocer el termo a mí, solo yo puedo conocer al termo, puedo decir de qué color es, qué tamaño tiene, forma tiene, etc. Pero cuando hablamos de dos personas, también tenemos que entender que, por ejemplo, en el caso de que una esté hablando y la otra esté escuchando, la que recibe información en este caso y lo procesa sería el sujeto de conocimiento o el sujeto que conoce, y el objeto estaría determinado por aquella persona que está siendo analizada, que está transmitiendo la información, o que simplemente por estar parada está siendo analizada porque la otra persona la mira, y esa persona sería el objeto en ese momento. En el momento en que esos roles cambian, por ejemplo, que una persona deja de hablar y empieza a escuchar mientras la otra persona habla, se invierten los roles y la que era en un momento objeto pasa a ser sujeto y viceversa. Pero es importante entender de que desde ese sentido es irreversible, en el sentido en que el sujeto siempre va a ser sujeto y el objeto siempre va a ser objeto en esa postal o en ese momento. Puede cambiar, como yo digo, si lo analizamos como un video, como algo que primero interactúa uno y después interactúa el otro, pero siempre que nosotros analicemos el conocimiento como una cuestión estática, como una foto, veremos que hay un sujeto muy claro y un objeto muy claro, por eso la correlación es además irreversible. Entonces, cada vez que yo les pregunte qué es el conocimiento, la respuesta tiene que ser sencilla. Es una correlación irreversible entre un sujeto que conoce y un objeto que es conocido. Eso tiene que quedar claro, e incluso deberían poder darme ejemplos como los que yo les dije de una persona conociendo una mesa o un termo y no debería haber problemas, o poder distinguir entre el conocimiento de dos personas cuando uno es sujeto y cuando el otro es objeto según cómo se dé la situación. Immanuel Kant, hablando un poco de las posturas frente a cómo conocemos o cómo se produce este conocimiento, decía que el conocimiento es algo que el hombre hace, algo que el hombre crea. Esto hoy nos parece muy obvio, como diciendo, bueno, pero si el hombre es el que conoce, sí, evidentemente el hombre crea el conocimiento, pero no siempre se pensó de esta manera. Y esto es algo importante. Después, más adelante, analizaremos más posturas gnoseológicas
o de teoría del conocimiento, pero por ahora es importante que ustedes conozcan al menos estas dos. Antes de que Kant dijera esto, antes de que Kant formulara toda su teoría, antes de que saliera el libro que tenemos citado abajo, La crítica de la razón pura de Immanuel Kant en 1781, se pensaba que el objeto tenía un rol activo en el conocimiento y el sujeto tenía un rol pasivo, es decir, que era el objeto el que imprimía una imagen mental en mi cabeza y yo simplemente la recibía, así como se me daba. Es decir, yo miraba un termo y ese termo producía una copia de lo que él era en mi mente y yo simplemente guardaba esa imagen mental sin alterarla. A partir de Kant se empieza a pensar un poco antes también, Berkeley ya dio algunas ideas sobre idealismo, pero esencialmente con Kant es donde se produce esto que se llama el giro copernicano, porque es un giro de 360 grados en la manera de entender al conocimiento. A partir de Kant es donde se empieza a pensar que el sujeto construye como si fuera que estuviéramos armando el conocimiento como con ladrillitos. Él va a decir que la información nos llega desorganizada y que nosotros lo que hacemos es organizar la información que nos llega desde afuera, la información que nos da el objeto. Entonces nos va a llegar por un lado el color, por otro lado la forma, por otro lado dónde lo vimos, cuándo lo vimos, y va a decir Kant que son las estructuras mentales del hombre, del propio sujeto, las que van dándole forma a esa idea que después es nuestro conocimiento. Entonces, antes de la crítica de la razón pura podemos decir que la mayoría de los pensadores eran realistas, pertenecían al realismo y pensaban que el conocimiento era una copia mental que nosotros hacíamos de las cosas que veíamos. Y después de Kant ya podemos decir que para la mayoría de los autores que pasan a ser idealistas, el conocimiento es algo que el propio sujeto construye, es decir, que el sujeto deja de tener un rol pasivo para tener un rol activo. Y en este caso el que tiene un rol pasivo es el objeto que no imprime nada a nosotros, sino que simplemente nosotros organizamos esas percepciones que nos llegan desde afuera. Bueno, eso fue todo por esta primera clase de metodología y nos estaremos viendo la próxima clase.